estamos cubiertos, nos cubrimos con la sangre poderosa, Señor Jesucristo. De la coronilla a la cabeza, plantas, pies, nos cubrimos a esta hora, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Así que, mis hermanos, empezamos en el nombre de Jesús. Acompáñenme a abrir las Escrituras para leer la santa palabra de nuestro Dios, Padre, Jehová de los ejércitos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, empezamos la lectura que nos toca hoy. Pedro niega a Jesús. Eso está en Juan capítulo 18 del versículo 25 hasta el versículo 27. Solamente son 3 versículos, mis hermanos, así que empezamos en el nombre de Jesús. Le pido a Abba Padre Jehová que sea su Santo Espíritu dándonos luz, dándonos rema, dándonos aleluya, dándonos revelación a esta palabra de esta hora, de esta lectura, Padre, para su honra, para su gloria, que sea ministrando en nuestros corazones su Santo Espíritu hasta ahora. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, empezamos en el nombre de Jesús. Dice así: Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Bueno, esta es la palabra que teníamos de la porción de Juan este día. Mis hermanos, hay que dar gracias al Señor por su santa palabra. Gracias, Padre, le damos gracias por esta palabra, Señor. Yo oro, Padre, yo le oro que toda esta persona que haya recibido esta palabra en su corazón, Padre, que sea fructífero, de fruto al 100 por uno, para su honra, para su gloria, en el nombre de Jesús. Se lo pido, amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que les tenía para hoy. Como ven, son 3 versículos. Pedro niega a Jesús. Aleluya. ¿Se acuerdan que en el tema de Pedro, en el patio de Anas, ya lo había negado una vez? Pues aquí lo niega ya las 2 segundas veces. Pero para eso vamos a ir a Mateo a leerlo completo, mis hermanos. Ahí está Lucas. Vamos a ir a leer Lucas 22. Y ahí está completamente explicado cómo realmente pasó todo. Ya lo leímos aquí en Juan, pero vamos a Lucas. Vamos a ir a leerlo del mismo tema. Pedro niega a Jesús. Eso está Lucas capítulo, déjeme ver, 22, del versículo 54 hasta el 62. Vamos a leer. Acuérdense que el que no tenga Biblia, así como dice Romanos 10:17, así que la fe es por oír, y oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios, mis hermanos. Así que pongan mucho oído, mucha atención, y reciban la palabra. Lo más importante, obrar en ella, vivir y obrar en la palabra, no siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Bueno, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, empezamos, dice así: Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a una casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y hablando ellos, encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: ¿también estaba con él? Pedro le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Ahí es la primera vez que lo niega. Dice: un poco después, viéndole otro discípulo, también era de ellos, y Pedro dijo: hombre, le dijo, un poco después viéndole otro dijo: ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo: no lo soy. Ahí fue la segunda vez que lo negó. Dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Ahí fue la tercera vez que lo niega. La tercera vez que lo niega, ¿verdad? Y enseguida, mientras que él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, porque pasó lo que mismo nuestro Señor Jesucristo le había dicho. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Vamos a leerlo eso. Aleluya. Creo que eso está en Mateo. Cuando el Señor le dice, déjeme buscárselo. Eso está en, déjeme buscarlo. Maybe va a estar también en Lucas, déjeme ver. Este es Marcos, estoy en... Aleluya. Sí, aquí está, era en Lucas también y yo buscándolo. Bueno, aquí donde le dice nuestro Señor Jesucristo la negación de Pedro, ahí es cuando le había dicho, ¿verdad? Cuando él anunció la negación de Pedro, es cuando el Señor le había dicho que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo, ¿verdad? Le dice a Pedro, dejen leérselo, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro, está en Lucas, allá a un ladito, en el versículo 22, del versículo 31 al 38, y le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo ruego por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el que gallo y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Ven, ahí le había dicho nuestro Señor que eso iba a pasar. Y pasó, y aquí él dice que él se acordó de esas palabras, pero si se fijan bien aquí en Lucas dice que el Señor lo miró a Pedro y se acordó de las palabras que el Señor le había dicho, que antes que cantar el gallo él iba a negar 3 veces, y así sucedió. Y por eso dice que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro salió fuera, lloró amargamente, porque sí lo negó a nuestro Señor las 3 veces, así como nuestro Jesús lo había dicho. Esto, mis hermanos, nuestro Señor, todo lo que, si se dan cuenta, todo lo que les iba a pasar a los discípulos, Él se los decía antes de que pasara y sucedía. Igualmente ahora, mis hermanos, a nosotros, todo lo que nos vaya a pasar, Él ya lo sabe. Y antemano, Él nunca nos deja solo. Y si tú buscas al Señor, si tú buscas a nuestro Dios, si tú buscas a nuestro Señor, Él te va a avisar las cosas que vengan, mis hermanos. Acuérdense que su Santo Espíritu está con nosotros. Por eso Él dice que es una comunión con nuestro Señor. Tenemos que estar buscándolo día y noche, mis hermanos, 24 horas. No es nada más cuando tienes necesidad o cuando quieres venir a Él. No, esto es una vida diaria con nuestro Señor. Es una vida, mis hermanos. Aquí, como ven, los apóstoles se entregaron total a nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor los cuidaba. Nuestro Señor les decía antes que pasara algo, les decía. Y así como a Pedro le dijo: me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y decía: no, Señor, yo te doy la vida por ti. Si puedo, voy a la cárcel y hasta puedo dar mi vida por ti. Yo puedo morir por ti. Y le dijo el Señor: bueno, sí, vas a hacer todo eso, pero
me vas a negar 3 veces, y sucedió. Dice que él lloró amargamente, ¿verdad, Pedro? Porque sucedió que lo negó 3 veces, mis hermanos. ¿Qué también aquí nos está diciendo nuestro Señor con esta palabra? De que el Señor, más adelante vamos a ver eso, ya se lo leí días atrás, se lo leí cuando le dice que, volviendo, que déjenme leérselo, aquí está también a un ladito en Lucas, en lo que acabamos de leer ahorita. Le dice que regresando, que dice, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuestro Jesús sabía que Él iba a regresar, aunque lo haya negado 3 veces, Él iba a negar con nuestro Señor, iba a regresar con nuestro Señor. Y dice aquí, ya vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué significa eso? Aquí yo se los leí anteriormente, eso está en el versículo, ya al terminar el libro de Juan, eso está en el versículo 21. En el versículo 21, ahí que le dice, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Le dice, cuando hubieron, eso está en Juan capítulo 21, del versículo 15 hasta el 19, y dice así, dice, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Dice, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿y me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ciñerá otro y te llevará a donde quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Ven, aquí es en el versículo 21, es por eso que el Señor le decía, ya vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ven? Porque el mismo Señor, pues le estaba diciendo, hasta le dice 3 veces, ¿verdad? Aquí regresó Pedro, cuando el Señor resucita. Esto es cuando el Señor resucita, ¿verdad? Y tiene el encuentro con Pedro, y es ahí cuando le dice, apacienta mis ovejas, pero anteriormente ya se lo había dicho, ¿verdad? Le había dicho pues que sí, que él iba. Satanás dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esa misma noche fue, mis hermanos, esa misma noche que el Señor lo arrestaron, ¿verdad? Esa misma noche que el Señor se lo llevaron, Pedro se fue detrás de él, y ahí mismo, aquí en Lucas, dice que el Señor se le quedó mirando, ¿verdad? Porque él estaba de lejos, a donde lo tenían al Señor, ahí donde a él lo habían puesto. Cuando entró al patio del sacerdote de Caifás, es cuando ahí entró, se acuerdan que había entrado, pues ahí es donde el Señor lo miró a Pedro, y ahí fue cuando se acordó de que le había dicho antes que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces, sucedió, y él salió, dice que lloró amargamente, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que les tenía para hoy, ¿verdad? Continuamos mañana con el tema,
bueno, yo ya me adelanté un poquito a decir desde el capítulo 21 de que sí que Pedro, Dios lo perdonó, ¿verdad? Dios lo perdonó. Eso va a ser después, lo vamos a ver más adelante, después cuando él resucita, ¿verdad? Que él le dice que pacienta mis ovejas y ¿y qué es? ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? A veces nosotros, las mismas personas, juzgamos, mis hermanos. Acuérdense que el juzgar no es de nosotros, sino es de Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie, mis hermanos. Que Dios nos libre de juzgar a una persona. Aquí, si se fijan, Pedro lo negó. En este tiempo, si una persona hiciera eso con nuestro Jesús, no se la acaba, ¿verdad? Pero nuestro Jesús, Él lo perdona. Él lo perdona tanto que le dice: apacienta mis iglesias, aleluya, apacienta mis ovejas, perdón. Y que Él nos está diciendo ahí, nuestro Señor, que Él no es como los hombres. Él es un Dios de oportunidades. Él te perdona, mis hermanos, pero siempre cuando tú quieras venir a Él y pedir perdón y que seguir con Él. Por eso le dice ahí: sígueme, ¿verdad? Sígueme. Y Pedro quería seguirlo a nuestro Señor y se arrepintió de todo, y tanto que el Señor lo puso para que apacentara sus ovejas, aleluya. Ahí en otros versículos, ya cuando nos toque el versículo 21, ahí les voy a dar donde también le dice que después vamos a hablar más sobre ese tema. Ahorita nomás estamos hablando, Pedro niega a Jesús, ya vimos que lo negó 3 veces. Mañana continuamos con el tema Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato. Aleluya. Así que, mis hermanos, si tú has fallado, le has fallado a nuestro Jesús, que no te detenga, mis hermanos. Miren, Pedro lo negó 3 veces, el Señor lo perdonó, y el Señor así es. El Señor no es como los hombres, y Él te va a volver a perdonar. Él va a volver. Él es un Dios de oportunidades, mis hermanos. Él es un Dios que perdonador. Él es un Dios que Él no es como los hombres, mis hermanos. Pero tú tienes que reconocer que fallaste, ¿verdad? Tienes que reconocer que pecaste delante de Él y venir arrepentido, mis hermanos, con un corazón constrito, humillado, y el Señor te va a dar otra oportunidad, mis hermanos. Siempre que tú quieras estar obedeciendo su palabra y poniéndolo a Él en primer lugar. Eso es amar. ¿Se acuerdan que nos dijo en Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, ¿verdad? Es la única forma, mis hermanos, que le podemos demostrar a nuestro Dios, a nuestro Jesús, que lo amamos, ¿verdad? Y Pedro, ya como les digo, en el capítulo 21, ahí Pedro pues regresa a nuestro Señor. Mi mismo Señor lo va y lo busca, ¿verdad? Aleluya. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Es cuando Él resucita, y ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Señor. Si el enemigo te dice ese pecado ya no te lo va a perdonar el Señor, dile: mentiroso, tú eres el que no tienes perdón. Dile: tú tienes ya tu juicio final, que es el lago de azufre, de fuego y azufre. El Señor sí nos perdona, mis hermanos, siempre que vengamos a Él. Él en su palabra dice que hasta los que le hayan vendido el alma al diablo, mientras que ellos vengan arrepentidos, ¿verdad?, aceptar al Señor, el Señor también los va a perdonar, mis hermanos. Todos los brujos que se arrepientan de estar en eso y vengan y reciben al Señor Jesucristo, también Él los va a perdonar, pero es una decisión que ellos tienen que tomar personal, porque son personas pues que ya estuvieron, ya ellos entregaron la vida a Satanás, ¿verdad? Pero aquí el que tiene la vida es dueño de la vida, mis hermanos, de la eternidad, de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más grande que nuestro Jesús. Igualmente para nosotros, así como Pedro lo negó 3 veces, el Señor por eso lo perdonó,
porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, un Dios perdonador, pero tiene que ser la persona, tiene que querer, ¿verdad? Tiene que tener esa actitud, tiene que tener esa condición, tiene que tener esa decisión de querer estar con el Señor, para vivir para Él, movernos para Él y nos movemos, vivimos y somos por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Es bonito el tema de esta negación de Pedro, que como les digo, en este tiempo mucha gente señalaría, ¿verdad? Pero nuestro Jesús no, Él más bien te da la mano y te dice, aquí estoy, yo te perdono, levántate y sígueme. Aleluya, aleluya. Así que mis hermanos, que nada te pare para venir a agarrar tu salvación, para tu alma sea salva para la eternidad, que nadie te pare para venir a los pies de Cristo, mis hermanos, para estar con nuestro Señor, ni tu esposo, ni tu hermano, ni tus amigos, ni tus parientes, nadie, mis hermanos. Nadie te puede salvar más que nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te dice que el Señor no te puede perdonar, no le creas, eso es mentira del diablo, ¿verdad? Porque a Él es el que no tiene perdón. Pero Señor sí te perdona siempre que tú vengas con un corazón constrito, humillado, pidiéndole perdón. El Señor te perdona y vuelve otra vez a estar contigo. El Espíritu Santo y te guía y te encamina a la verdad de nuestro Señor y te ayuda, nuestro ayudador. Acuérdense que nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro consolador es el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros pecamos, Él se entristece y se retira. No es que se vaya, se hace a un lado, se retira. Pero cuando tú vienes y te arrepientes y vuelves otra vez al Señor, Él viene otra vez y para estar contigo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos ser cristianos, mis hermanos. No podemos ser un cristiano creyente. No podemos ser un hijo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos a nuestro Jesús, el Espíritu de nuestro Señor, para vencer en este mundo, en esta carrera, mis hermanos, de espirituales, ¿verdad? Porque solamente con el Espíritu Santo que nos dijo nuestro Dios en Zacarías 4:6, dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya. Entonces, mis hermanos, ya saben que tenemos un abogado fiel. Déjenme irles a leer aquí ese versículo que ahorita se me vino en mi mente. Tenemos... tenemos, a ver, vamos a leerlo. Aleluya, dice, hijitos míos, eso está en primera de Juan 2:1, dice, Cristo nuestro abogado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya, aleluya. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Aleluya, aleluya. Así que, mis hermanos, esta es palabra de Dios. Bueno, aquí terminamos la prédica de hoy, este día. Como les digo, mañana continuamos con la lectura de Juan con el tema Jesús ante Pilato. Así que nos vemos, mis hermanos. Bendiciones. Bye bye.